¿Qué tal, amigos? Soy Jesús Luján Bio, director del Orquesta Vocal de la Secretaría de Cultura. Me da mucho gusto compartir con ustedes este concierto dentro de la serie de conciertos que hemos venido realizando en esta pandemia, en la cuarentena por el coronavirus. Conciertos virtuales, cada quien desde su casa. Ya se ha llamado a estos conciertos multipantalla. Ustedes van a darse cuenta en cuanto empiece el concierto por qué. Y bueno, es gracias a este programa de Cultura y Deporte en un clic de la Secretaría de Cultura y Turismo, que pone a su disposición una serie de actividades, tanto culturales, deportivas, recreativas, artísticas, musicales, con un clic hasta su casa. Y bueno, en el marco de este programa les presentamos este concierto que hemos llamado Lo mismo, pero diferente. Y lo mismo, pero diferente, tiene su origen, este concepto, hace algunos años que, revisando el repertorio que ya tiene en su acervo el Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura, nos dimos cuenta, en alguna ocasión con alguno de los compañeros, que hay muchas versiones de diferentes canciones, sobre todo de música religiosa, y realmente este concepto se va a tratar de música sacra, de música religiosa. Que alguna vez alguien del grupo dijo, ¿y por qué no hacemos un concierto de puras Aves Marías? Dije, pues sería una buena idea porque tenemos una muy buena cantidad de Aves Marías, pero a lo mejor resultaría un poco tedioso un concierto de únicamente Aves Marías, aunque las hay de diferentes estilos y bueno, de diferentes épocas y compositores. Entonces, esa idea se quedó y este concierto, pues lo estoy cristalizando el día de hoy con una serie de canciones que han compuesto en diferentes épocas diversos compositores. Es el caso de la primera pieza que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, es la pieza con la que vamos a abrir este concierto, es el Ave María de Jack Arcadelt. Jack Arcadelt es un compositor franco-flamenco que vive en la época de la música renacentista. Él presumiblemente nace en Lieja, y bueno, vive una buena parte de su país. Lieja es lo que ahora conocemos, está ubicado donde ahora conocemos como Bélgica. Él se traslada primeramente a Florencia, en donde está a las órdenes de la nobleza, de los Medici, y después se traslada a Roma. En Roma tiene un puesto importante en la Capilla Giuliana, para posteriormente ser nombrado director de coro de niños en la Capilla Sixtina. Después Jack Arcadelt viaja a París, a Francia, y ahí pasa sus últimos días en Francia. Eso está, su estancia en Roma muy importante, puesto que se dice que la influencia que deja en los compositores italianos y algunos otros es muy importante y marca un hito en la composición. Él se destacó no únicamente en la música sacra, es un gran compositor también de madrigales y chanson francesa. Entonces, bueno, esta es una breve semblanza de Jack Arcadelt, que es el compositor con el que vamos a abrir esta serie de piezas, lo mismo pero diferente, y la primera de ellas es el Ave María, de este compositor franco-flamenco, en la interpretación del Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria, benedicta tu, benedicta tu in mulieribus, et benedictus
fue el Ave María del compositor franco-flamenco del Renacimiento, Jacques Arcadelt. Y pues este concierto se llama lo mismo, pero diferente, porque vamos a presentar ahora un Ave María, pero ya de otra época, de otro estilo, de un compositor romántico que fue el austriaco Anton Bruckner. Anton Bruckner nace ya en el siglo XIX, en 1824, en una ciudad que se llama Ausfelden, en Austria. Y él proviene de una familia de docentes, de maestros de escuela. Su tradición es esta. Abuelos, tíos, su padre eran maestros de escuela. Entonces, bueno, pues él sigue esta tradición, pero desde muy temprana edad, y dado que su padre, además de ser docente, tenía la pasión por la música y tocaba el órgano, lo inicia en esta pasión también, y él empieza a tocar el órgano desde muy, muy niño, y su madre, al ver las dotes que tiene como músico, lo inscribe en la iglesia de San Florian, en el coro de la iglesia de San Florian, cercana a donde ellos viven, para que empiece a practicar también la música. Él empieza a estudiar sus estudios profesionales como docente y mientras participando como niño cantor en esta escuela, aprende también, empieza a desarrollarse también como organista. Y bueno, termina ya la preparación como docente, empieza a trabajar en esta parte, y bueno, es promovido, incluso empieza como maestro de primaria, y es promovido para dar clases a nivel secundaria, pero continúa con esta pasión por la música, por el órgano, por el canto, y ya empieza a desarrollar su pasión también por la composición. Y cuenta su biografía que empieza a tener problemas con las autoridades escolares porque como que empieza a descuidar un poquito las actividades que tenía que realizar como docente por estar más enfocado en la cuestión de la música. Y las autoridades deciden trasladarlo a otra ciudad para ver si así mejora su rendimiento. Pero bueno, él decide realmente, aunque sigue dando clases, decide que la música es una parte muy importante de su vida y decide trasladarse a Viena, la ciudad de la música. Ahí continúa su formación como músico y a final de cuentas decide ya dedicarse 100% a la música, empieza a hacer audiciones para dedicarse como organista en alguna catedral, adquiere la titularidad para ser organista en la Catedral de Linz, una ciudad muy importante en Austria, y continuar preparándose como músico. En realidad, pues él ya se desarrolla totalmente en esta profesión y, bueno, es un gran compositor, deja alrededor de 10 sinfonías, deja mucha música coral, la mayor parte de ella música religiosa, por este trabajo que él empieza a desempeñar como maestro de capilla, y bueno, pues es un compositor muy influyente dentro de la música coral, dentro de la música religiosa. Y la pieza que vamos a interpretar a continuación es precisamente el Ave María de Anton Bruckner. Benedicta tu in
Escuchamos el Ave María de Anton Bruckner, compositor austriaco del siglo XIX, y vamos a continuar ahora con otra obra religiosa, en este caso es Tu es Petrus. Esta frase, que en latín quiere decir tú eres Pedro, esa que le menciona Jesús a su apóstol Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es el tema de esta canción. El compositor que vamos a abordar primeramente es Lorenzo Perosi, compositor italiano de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él es sacerdote católico, pero además es compositor. Pero fue tan importante como compositor que él, siendo el único que no era operista, hace un círculo de compositores con Giacomo Puccini, con Francesco Cilea, con Ruggero Leoncavallo, con Umberto Giordano, aquellos compositores operísticos que pues hicieron el movimiento verista. Bueno, él forma parte de este círculo, siendo él el único no operista, un círculo muy importante, muy influyente dentro de la composición musical en Italia. Bueno, él era amigo de todos ellos, era un compositor que compartían ideas con ellos, se reunían para comparar sus obras y bueno, pues dice la historia que Perosi era muy influyente en este círculo con estos compositores operistas. Bueno, de Lorenzo Perosi, pues vamos a interpretar a continuación Tú es Petrus, tú eres Pedro, con el octeto vocal de la Secretaría de Cultura. Tu es Petrus, tu es Petrus, tu es Petrus, tu es Petrus. Et tu per Petram edificamo ecclesia mea, et purite Esa fue Tu es Petrus, de Lorenzo Perosi, importante compositor de música religiosa del siglo XIX, siglo XX italiano, que como les decía antes de iniciar la interpretación de esta pieza, junto con otros compositores operísticos formaron lo que se conoce como la Giovane Scuola, o sea, la joven escuela de los compositores italianos. Era el único que no era compositor operístico, él se dedicó nada más a la música religiosa y su pieza Tu es Petrus, que acabamos de interpretar, es una muestra de ello. Ahora vamos a hacer la siguiente versión. Esta es una versión ya nueva de un compositor actual totalmente. Él es un compositor japonés que se ha dedicado totalmente a hacer música religiosa, música sacra del rito católico. Él está en contacto con nosotros, nos ofrece sus partituras, se las cantamos, lo invitamos a los conciertos, seguramente estará viéndolo porque siempre que lo invito ahí está, sabiendo que vamos a interpretar su música. Por cierto, les comento que este es un concierto grabado, pero
que ahí hay un espacio para que ustedes puedan dejar sus comentarios, sus dudas, cualquier cosa que nos quieran decir, con todo gusto, y en el momento en que lo estén mencionando, yo estaré y mis compañeros del octeto vocal estaremos presentes para poder contestarles. Y bueno, les decía que esta versión de Tu es Petrus es de este compositor bastante joven, Nobuaki Sawa, y hemos interpretado incluso algún estreno mundial de Nobuaki. Esta, pues, es la versión ya actual de este texto bíblico, en el cual Jesús le dice a Pedro que él es la piedra en la cual va a fundar su iglesia. Tú es Petrus, de Nobuaki Sawa, y es la siguiente pieza. Tú eres Petrus, tú eres Petrus, et supera Petra, Acabamos de escuchar Tú es Petrus, de Nobuaki Sawa, la segunda versión de este mismo texto que fue musicalizada. Primero Lorenzo Perosi, ahora Nobuaki Sawa. Ahora vamos a continuar con otra obra, también en dos versiones. La primera de ellas es de Francisco Guerrero, el gran compositor de la época renacentista, que junto con Cristóbal de Morales y Tomás Luis de Victoria fueron los más importantes polifonistas renacentistas españoles, que influyeron muchísimo también en la música novohispana. De hecho, la música de Francisco Guerrero, que nace en Sevilla en 1528 y muere en la misma ciudad en 1599, su música se ha encontrado en las catedrales aquí en América, sobre todo en la Catedral de Puebla. Quiere decir que a pesar de que él no viajó a América, él no estuvo acá en México, en la Nueva España en particular, su música sí estaba. Entonces era, pues digamos que una guía para los compositores novohispanos. Bueno, de Francisco Guerrero, que por cierto, a diferencia de sus coterráneos Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales, fue el único de estos tres que además de música religiosa, también compuso música profana.
dejando algunos madrigales muy importantes. Bueno, de Francisco Guerrero les decía, vamos a cantar esta obra que digamos que es como oración dentro del rito católico o del cristianismo, es una de las oraciones más importantes porque dice el rito que es la oración que Jesús nos enseñó, es el Pater Noster, Padre Nuestro. Primero, esta versión de Francisco Guerrero. Acabamos de escuchar Pater Noster, Padre Nuestro, de Francisco Guerrero, compositor español del Renacimiento. Y bueno, ahora vamos a la siguiente versión. Otra versión muy nueva, otra versión también de nuestro compositor ya casi de cabecera, Nobuaki Izawa, compositor japonés, reciente, actual, que está componiendo, compone muchísimo. Él sube sus composiciones a una página que se llama Del Dominio Público de la Música Coral, de la cual nos surtimos muchos directores corales para tener repertorio, estar variando el repertorio. Y bueno, particularmente con Nobuaki Izawa hemos tenido bastante contacto en correos electrónicos, en Messenger, que es como nos comunicamos. Y bueno, él nos ha permitido interpretar sus obras, lo estamos invitando a que esté aquí, seguramente por ahí nos dejará algún comentario. Como también les pido a ustedes, les sugiero que si gustan hacer cualquier comentario, está abierto ahí el chat de este concierto para que nos digan lo que quieran. Con todo gusto, en el momento en que se estén generando estos comentarios, los estaremos respondiendo. Bueno, pues viene la segunda versión del Pater Noster, ahora de Nobuaki Izawa. Amen.
Ese fue Pater Noster de Nobuaki Izawa, la segunda versión de esta oración hecha música. Y vamos a continuar con otra obra que está basada en un texto de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vivió por allá del siglo XIII, en plena Edad Media, y bueno, compuso varios temas o escribió varios temas que fueron tomados también para realizar música. En este caso, la primera versión que les vamos a ofrecer es nada más y nada menos que del gran compositor del cual estamos celebrando 250 años de su nacimiento, el alemán Ludwig van Beethoven. ¿Qué podemos decir de Ludwig van Beethoven? Y más en estos días que se ha hablado tanto de él, que no ya se haya dicho. Pero bueno, se puede hablar muchísimo de que es un gran sinfonista, de que es el puente entre el clasicismo y el romanticismo musical europeo, de que fue un irreverente, de que fue un revolucionario, de que fue un revolucionario no solamente en sus ideas, sino también en su música. Por eso en él se da la transición del clasicismo al romanticismo, de que innovó las sinfonías, incluyéndoles coros. Ya después algunos otros compositores utilizaron esto también de poner coros, o sea, música vocal dentro de las sinfonías, que antes eran nada más para las orquestas sinfónicas, por eso se llaman sinfonías. Y bueno, ¿qué podemos decir que no se haya dicho de Beethoven? Les decía que sufrió sordera, que se amargó por esto, por amores no correspondidos. Sufrir sordera, imagínense, para un músico debe ser como sufrir la ceguera para un pintor o para un cantante quedarse mudo. Imagínense lo que puede ser para un músico sufrir la sordera. Y entonces, bueno, esto definitivamente tuvo que ver e influir en su carácter, que se dice que fue muy hosco. Pero bueno, lo que nos interesa más que nada es su música. Y Beethoven, a pesar de que se piense que nada más escribió sinfonías o conciertos o sonatas para piano, para violín, etcétera, también compuso una muy buena cantidad de canciones. Se puede decir que es uno de los primeros lideristas, o él es el que hace resurgir, o surgir más bien, este género de la canción alemana, el Lied, que quiere decir canción, que después tomaron algunos otros compositores como Schubert o como Schumann y le dieron un gran realce, pero Beethoven dejó muchos líderes. Y bueno, pues también música coral. No es muy conocida, sobre todo la música coral a capela. No estamos hablando de la Sinfonía Novena, donde hay una oda a la alegría cantada por un coro y por 4 solistas, sino de música como esta, a capela. Entonces, bueno, les decía que el texto original de esta pieza es de Santo Tomás de Aquino, y es una salutación o un saludo a la hostia, al cuerpo de Cristo. Se llama O Salutaris Hostia. Los dejo con esta interpretación del objeto vocal de la Secretaría de Cultura. Les sigo invitando a que nos dejen sus comentarios. Con todo gusto los vamos a leer y a comentar en su momento. Oh
Salutaris Hostia, de Ludwig van Beethoven, basado en un texto de Santo Tomás de Aquino, por allá del siglo XIII. Estamos hablando de un texto muy antiguo. De Beethoven, bueno, estamos hablando de que él vivió en el siglo XVIII, siglo XIX. Y a continuación vamos a ofrecerles la siguiente versión, la segunda versión de O Salutaris Hostia, también esta de nuestro amigo compositor japonés Nobuaki Izawa. Espero que la disfruten. Salutaris Hostia, Vecteri Pandis Hostium, Esa fue la versión de Nobuaki Izawa al texto O Salutaris Hostia de Tomás de Aquino. Y bueno, vamos a continuar ahora con la versión de otro texto. Este es original del libro de las Lamentaciones, Ovos Omnes. Ovos Omnes es un motete, se utiliza ya como motete en la parte musical, que se usa para las celebraciones de la Semana Santa. Normalmente para las celebraciones del Sábado Santo. Es un texto que se ha utilizado muchísimo en la música y bueno, una de las composiciones que a mí más me gustan sobre este texto es la que les vamos a interpretar como primer versión. Esta es de Tomás Luis de Victoria, compositor de Ávila del siglo XVI, siglo XVII, principios del siglo XVII. Es, desde mi punto de vista, y siempre lo menciono en los conciertos en los cuales incluyo su música, el más grande polifonista del Renacimiento español, es decir, nació en Ávila. Desde muy temprana edad mostró dotes hacia la música y formó parte del coro de la Catedral de Ávila y empezó sus estudios musicales muy chico, pero también desde muy joven mostró que tenía la vocación hacia el sacerdocio. Entonces, muy, muy joven se traslada a Roma para continuar tanto sus estudios musicales como darle cauce a su vocación como sacerdote. Él se convierte en sacerdote, empieza a componer en Roma, mucha de la música que él compone la hace en Roma y la manda a su tierra natal en ediciones. Y bueno, se piensa que tuvo influencia de Giovanni Pierluigi da Palestrina porque coincidieron en Roma en algún tiempo. Palestrina es un poco anterior a Tomás Luis de Victoria, por eso se piensa que pudo haber sido en algún momento incluso su maestro. Esto se intuye, pero no está plenamente documentado.
Les comento que entonces él es uno de los más grandes polifonistas del Renacimiento y deja una gran influencia a los siguientes compositores. De hecho, se piensa que él influyó bastante a los compositores del periodo posterior al Renacimiento, que es el barroco musical. Bueno, ya vamos a dejar paso a la música. Les sigo invitando a que dejen sus comentarios, todo lo que nos quieran decir, con mucho gusto en el momento en que vayan surgiendo, yo se los contestaré de la misma manera. Entonces los dejo con esta versión Ovos Omnes de Tomás Luis de Victoria, del octeto vocal de la Secretaría de Cultura. Ese fue el Ovos Omnes de Tomás Luis de Victoria, gran compositor de la época renacentista europea. Y vamos ahora a hacer una versión mucho más actual. Este es de un compositor también español. Él es catalán, él fue catalán, hijo de padre catalán y madre puertorriqueña, por lo cual él vivió muchos años en Puerto Rico. Él fue considerado tal vez el más grande violonchelista del siglo XX. Nace a finales del siglo XIX, en 1876, muere en 1973, es uno de los 3 Pablos que fallecieron en ese año. Él es Pablo Casals. En ese mismo año murió Pablo Neruda y Pablo Picasso, por eso en 1973 se le considera el año de la muerte de los 3 Pablos. Bueno, se considera también que Casals fue el gran maestro de los chelistas del siglo XX. Dejó una escuela no solamente
a sus alumnos directos, sino que en su manera de interpretar, él innovó en gran medida la técnica de la ejecución del violonchelo. Pero no solamente fue violonchelista, fue un gran director de orquesta. Él también tuvo una gran trayectoria como director de orquesta y como compositor. Él compone esta obra, esta versión del Obos Omnes, nuestra segunda versión, la compone en el año de 1932. Y bueno, es la que les vamos a interpretar a continuación. Esta, a diferencia del Tomás Luis de Victoria, que es una obra polifónica de mucha espiritualidad, se puede decir que por momentos muy introvertida, la obra de Pablo Casals es sumamente dramática. Él tiene esta tendencia en esta obra a ser un poco más dramática. Se manejan tonalidades muy oscuras, las voces están de repente en sus zonas más graves y esto le da un dramatismo muy especial. Bueno, no voy a influir demasiado en su percepción de la obra de Lobos Omnes de Pablo Casals. Los invito a que la escuchen, la disfruten y bueno, los dejo con el octeto vocal de la Secretaría de Cultura y esta, la versión de Pau Casals. Escuchamos la segunda versión de Lobos Omnes, esta de Pau Casals, con el octeto vocal de la Secretaría de Cultura. Los invito a que nos sigan dejando sus comentarios. Les reitero que siempre que estén surgiendo en ese momento les estaremos respondiendo con mucho gusto. Y vamos ahora a la última versión, a las últimas dos piezas. Este es
un texto que se utiliza es un canto responsorial que se utiliza dentro de los maitines de Navidad. Es un texto que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, sin ser propiamente un villancico. Es un texto que habla del gran misterio del nacimiento de Jesús. Habla de cómo los animales lo adoran, de cómo la Virgen concibe en su vientre a este hombre que es Dios. Y bueno, este es el O Magnum Mysterium. La primera versión que les vamos a ofrecer es del gran polifonista del que ya hablamos hace algunos minutos, el gran polifonista español Tomás Luis de Victoria. Espero que la disfruten. Escuchamos la primera versión de O Magnum Mysterium. Esta fue la de Tomás Luis de Victoria, gran polifonista, compositor del Renacimiento europeo, español, sacerdote católico y gran compositor. Bueno, y vamos a la última versión, esta versión que es mucho más actual. Es de un compositor estadounidense de origen danés, actual. Él nace en 1953, vive, es catedrático de la misma universidad donde él estudió su carrera musical, que es la Universidad del Sur de California, y sus composiciones están consideradas como de las más cantadas por los coros a nivel internacional. Él ha tenido una gran proyección en la composición y sus composiciones son muy cantadas. Este en particular, del O Magnum Mysterium, la he escuchado en muchísimas versiones de muchos coros de todo el mundo. Y bueno, no podíamos ser menos. Tenemos nuestra propia versión de este O Magnum Mysterium. Y me pareció una manera muy, muy adecuada de finalizar este concierto. Lo mismo, pero diferente, que estamos ofreciendo
2 versiones de cada uno de estos textos religiosos que se convirtieron en canciones, y me pareció una forma muy propicia de terminar con esta excelente versión, la forma en que Morten Lauridsen, que es el compositor al que vamos a interpretar ahora, la forma que él compone es una, coralmente, digamos que sus obras son como para grandes coros, porque las sonoridades que utiliza de repente son como para grandes coros, pero también un coro como el nuestro, un ensamble pequeño, también le puede sacar mucho jugo si cuenta con las voces como las que tenemos nosotros, que son maravillosas voces, las del Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura. Los dejo pues con esta última pieza, la versión de Morten Lauridsen al O Magnum Mysterium, en la interpretación del Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura.
Bueno, con esta interpretación de O Magnum Mysterium del compositor estadounidense muy actual, Morten Lauridsen, es como cerramos este concierto, lo mismo pero diferente, del octeto vocal de la Secretaría de Cultura. Como hago siempre al final de los conciertos, en primer lugar agradezco a las autoridades de la Secretaría de Cultura y Turismo porque pues gracias a su soporte es que nosotros podemos dedicarnos a hacer lo que más nos gusta hacer, que es hacer música. Obviamente, siempre agradezco a quienes nos invitan a realizar nuestro trabajo, en este caso, a mis mismas autoridades de la Secretaría de Cultura, que gracias a este programa Cultura y Deporte en un clic, que mantiene constantemente, es que nosotros podemos ofrecerles el trabajo y además ustedes pueden recibir todos los días, prácticamente a todas horas, actividades dentro de la cultura, del deporte, del turismo, actividades culturales, musicales, artísticas, conversatorios, cosas muy interesantes que la Secretaría de Cultura y Turismo nos ofrece para poder disfrutar durante esta cuarentena que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus. También en los conciertos agradezco y de manera muy especial al público, porque a final de cuentas es para quien va dirigido nuestro trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos hayan dejado durante el transcurso de este concierto. Si no me ha sido posible terminar de contestar todos durante la transmisión, tengan por seguro que me voy a quedar ahí contestando hasta que termine de darle respuesta a cada uno de sus comentarios. Y también, por supuesto, siempre me permito agradecer a mis compañeros, porque gracias a sus voces y a su talento es que nosotros podemos ofrecer este trabajo que ustedes están viendo. Y los voy a presentar, normalmente lo hago en los conciertos presenciales para que les puedan brindar un aplauso a cada uno de manera individual. Aquí no se puede porque no estamos juntos, está cada quien en su casa, cada quien hizo su trabajo desde casa y los reunimos todos en un trabajo grupal, pero me permito presentárselos para que le puedan dar nombre a esas caras y esas voces que ustedes han venido escuchando. Nuestras sopranos son Silvia Duarte y Ruth González Bonilla. En la cuerda de altos está la mezzosoprano Elizabeth Falcón y el contratenor Gabriel Vargas. Los tenores son Juan Carlos Osorio y Carlos Velázquez. Y los bajos son Darío Romero y Christopher Cuevas. Todos bajo mi dirección, somos el octeto vocal de la Secretaría de Cultura. Les agradezco mucho que hayan estado compartiendo con nosotros este concierto, lo mismo pero diferente, y los invito que sigan en sintonía de Cultura y Deporte en un clic y que estén pendientes de las próximas actividades que el octeto vocal de la Secretaría de Cultura les ofrecerá seguramente a través de este mismo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.